Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer la otra mitad del aguacate. En el video anterior ya hicimos este, ¿vale? Que se los voy a dejar por aquí arriba, por si lo quieren ver. Y hoy vamos a hacer esta otra mitad, ¿vale? Queda súper bonita y voy a utilizar dos agujas, ¿vale? Utilicé esta de 3 milímetros, ¿vale? Para hacer todo el aguacate. Y voy a utilizar una aguja de 1,5 milímetros para hacer la moñita, ¿vale? Para que me quede un poquito más chiquita, ¿vale? Con sus hilos acordes, ¿vale? Espero que les guste mucho y no olviden compartir el video para que lleguen más personas. Sin más nada que decir, los dejo con el paso a paso. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Vamos a trabajar en espiral, así que precisamos marcador, ¿vale? Para la vuelta número 2 hacemos un aumento en cada punto, ¿vale? Van a ir escondiendo esta hebra cortita y hacen 6 aumentos. Van a tener un total de 12 puntos. Ponemos el marcador en el primer punto y seguimos haciendo aumentos en cada punto. ¿Vale? Siguen así. Para la vuelta número 3 y la 4 vamos a hacer un punto bajo por cada punto. Voy a utilizar este hilo como marcador ahora, ¿vale? Ahí tienen que poner el marcador en el primer punto siempre. Hacemos un puntito por cada punto. Al finalizar la vuelta van a tener 12 puntos. Hacen lo mismo en la fila número 3 y la 4. ¿Vale? Siguen así y volvemos. Para la vuelta número 5 hacemos un aumento, ponen el marcador en el primer punto y hacemos un punto bajo, ¿vale? Esa es la secuencia. Van a terminar con 18 puntos. Hacemos un aumento y un punto bajo, ¿vale? Siguen así hasta llegar al final y nos volvemos a encontrar un aumento, un aumento y un punto y así. La vuelta número 6 hacemos un aumento, ponen el marcador, ¿vale? En el primer punto y 2 puntos bajos. Esa es la secuencia, un aumento y 2 puntos bajos. Al finalizar la vuelta van a tener 24 puntos y nos volvemos a encontrar. Para la vuelta número 7 hacemos un aumento, ponen el marcador y 3 puntos bajos. Al finalizar la vuelta van a tener 30 puntos y nos volvemos a encontrar, ¿vale? Repiten esta secuencia, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos y nos volvemos a encontrar. Así no se preocupen que luego la vamos a hundir, ¿vale? Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. Marco mi primer punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos una cadena, giramos nuestro trabajo y de donde sale esta cadena vamos a hacer nuestro primer punto, ¿vale? Ahí. Hago 1, vamos a hacer 8 puntos bajos, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y donde está el marcador hago el último y 8. Hago una cadena y giro mi trabajo. Ahora voy a hacer una disminución. Así que hago mi primer punto ahí, ¿vale? En este como la vuelta pasada no, ahí.
¿vale? Y voy a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hago una cadena y hago giro mi trabajo y hago otra disminución, ¿vale? Hago ahí mi primer punto y voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago una cadena, giro mi trabajo y hago otra disminución. Hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hago otra cadena, giro mi trabajo, hago otra disminución y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora hago una cadena, giro mi trabajo, ¿vale? Y voy a hacer un punto bajo por toda la vuelta, ¿vale? El primer punto lo voy a hacer ahí, de donde sale esa cadena, ¿vale? Si quieren lo pueden marcar. Y en este costadito aquí nos tienen que quedar 5 puntos bajos, ¿vale? Se los digo porque de este otro lado tienen que hacer los mismos 5 puntos bajos para que no quede igual. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y ahora seguimos tejiendo un punto bajo en cada puntito que vemos aquí, ¿vale? Hasta llegar al último. De este lado hacen lo mismo que hicimos de este lado. ¿Vale? Siguen así hasta llegar al último punto, que sería aquí. Cortamos una hebra un poco larga para esconder bien y vamos a... Hice mi último punto y tiro, ¿vale? Y enhebramos en una aguja lanera. Y vamos a cerrar de esta manera. Aquí tenemos nuestro primer punto, ¿vale? Ahí no nos vamos a meter. Nos metemos en el siguiente, que sería este, ¿vale? Ahí hacia adentro. Ahora sí que me había quedado mal. Ahí hacia adentro. Acomodamos un poco, ¿vale? Y del último punto que hicimos, cogemos solo esta hebra y nos metemos hacia adentro también, ¿vale? Y nos queda así como si fuera un puntito, ahí, ¿vale? Ahora hacemos un nudito por aquí adentro y pueden cortar. Vale, ahora esta parte ya la podemos meter hacia adentro. Se nos quedaría así, de esta manera. Ahora vamos a poner los ojitos y hacer la boquita. Y contamos 1, 2 filas, 3 y 4. Ahí, vale, me meto y voy a poner mi primer ojito. Dejo 3 puntos de separación más o menos, 1, 2, 3 y ahí 1, 2, 3 y ahí pongo otro. Vale, vamos a enhebrar un hilo negro en una hoja lanera, ¿vale? Hice un nudo en la punta y voy a hacer la boquita. Me meto ahí abajo del ojo
luego aquí y salgo por aquí en el medio más o menos. Tiramos bien, ¿vale? Y nos metemos hacia adentro. ¿Vale? Y así nos queda la boquita. Ahora vamos a hacer un nudo por aquí adentro. Vale, y con este mismo hilo vamos a hacer las pestañas. Salimos ahí en el costadito del ojo. Salimos ahí más o menos. Y arriba, ¿vale? Y salimos bien arriba del ojo. ¿Vale? Y así nos queda y hacemos con el otro exactamente lo mismo. Cuando terminan las pestañas, hacen un nudito por adentro y ya pueden cortar la hebra, ¿vale? Como siempre. Ahora enhebramos un hilo rosado, ¿vale? Y vamos a hacer las mejillas de esta manera. Nos metemos ahí más o menos. Vale, y hacemos una y la otra igual. Me meto ahí. Y hago la otra, ¿vale? Lo mismo, hacemos un nudito y escondemos bien por adentro. Vamos a hacer la parte esta del aguacate, ¿vale? Y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerramos nuestro anillo. Vamos a trabajar en espiral igual, ¿vale? Para la vuelta número 2 hacemos un aumento en cada punto, ¿vale? Al finalizar la vuelta van a tener 12 puntos. Ponemos el marcador en el primer punto y siguen así hasta llegar al final, haciendo aumentos en cada punto. En la vuelta número 3 hacemos un aumento, ponemos el marcador y un punto bajo. ¿Vale? Esa es la secuencia, un aumento y un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Al finalizar la vuelta van a terminar con 18 puntos y nos volvemos a encontrar. ¿Vale? Hacen un punto bajo, un aumento, un punto, un aumento y hasta el número 4 hacemos un aumento. Pongo mi marcador y 2 puntos bajos. ¿Vale? Esa es la secuencia, un aumento y 2 puntos bajos. Al finalizar la vuelta van a terminar con 24 puntos y nos volvemos a encontrar. En la vuelta número 5 vamos a hacer un aumento, lo marco y hago 3 puntos bajos, ¿vale? Esa es la secuencia. Al finalizar la vuelta van a tener 30 puntos y volvemos, ¿vale?
un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos y así. Vamos a hacer esta partecita que ya la hicimos, pero la repetimos, ¿vale? Sacamos el marcador y vamos a hacer 8 puntos bajos. Si quieren, ponen el marcador ahí. Ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago una cadena, giro mi trabajo y de donde sale esa cadena ahí hago mi primer punto y voy a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora hago una cadena, giro mi trabajo y voy a hacer una disminución, ¿vale? Hago 7 puntos bajos. Recuerden que es igual a esta parte que ya hicimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora hago una cadena, hago otra disminución y hago 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena, giro mi trabajo, hago otra disminución y hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena, giro mi trabajo, hago otra disminución y hago 4 puntos bajos, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Hago una cadena y ahora voy a hacer un punto bajo por toda la vuelta, igual que hicimos con el otro, con la otra partecita. Mi primer punto lo comienzo ahí donde sale esa cadena y si quieren lo pueden marcar. Vale, siguen haciendo un punto bajo por toda la vuelta, igual que hicimos con el otro y nos volvemos a encontrar. Y ahora voy a hacer una fila más de puntos bajos, ¿vale? Por toda la vuelta. Si quieren pueden marcar el primer punto, ahora sí, para no olvidarse. Ahí lo marcamos. Y seguimos haciendo una fila más de puntos bajos, ¿vale? Hacemos nuestra fila y bueno, y nos volvemos a encontrar. Así nos queda, ¿vale? Parte de atrás para unir, ¿vale? Y tratan que coincida lo más posible. ¿Vale? Cogiendo las dos hebras de las dos partes, digamos, así, esta y esta, ¿vale? Ya hacemos puntos bajos por toda la vuelta, pero vamos a dejar un huequito para poder rellenar bien, ¿vale? ¿Vale? Siguen así hasta por acá más o menos para poder rellenar. Vamos a rellenar, pero traten de rellenar bien, pero a la vez que esta parte quede hundida, ¿vale?
Vale, ahora seguimos haciendo puntos bajos y cuando estemos por terminar, si quieren ya terminan de rellenar la parte de arriba bien para que ahora no les moleste. Vale, siguen haciendo puntos bajos hasta el final y como les digo, si quieren rellenen un poco más. Mi último punto, corto una hebra un poco larga y tiramos y enhebramos en una aguja lanera. Nos metemos en el último punto y en el último punto que hicimos, ahí hacia adentro. Vale, ahora salimos ahí al medio más o menos, hacen un nudito y no corten, así ya ponemos el llavero, ¿vale? Pero antes vamos a hacer la moñita, que sería esta, ¿vale? Hacemos un anillo mágico. Y hago 2 cadenas. Una y 2. Y voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2 y voy a hacer 2 cadenas, ¿vale? 1 y 2. Y me meto dentro del anillo y hago un punto deslizado de esta manera, ¿vale? Ahora hago 2 cadenas, 1, 2 y hago, todavía no cierro el anillo, y hago 2 puntos altos. Tengo 1, 2, hago 2 cadenas, 1, 2, me meto dentro del anillo y cierro con un punto deslizado. Hago una cadenita y tiro. Ahora sí, esta hebra ahí tiramos, cerramos el anillo. Vale, nos queda de esta manera. Vamos a cortar una hebra un poco larga que tenemos que armar bien la moña y coser al aguacate. Acá tiramos, ¿vale? Y esta hebra cortita la pueden esconder por aquí adentro de la moñita, ¿vale? Vale, pueden cortar. Ahora con esta hebra larga damos unas vueltitas, ahí más o menos, y hacemos un nudito por atrás. Vale, y ahora vamos a poner la moñita aquí. La pueden poner en el medio, donde ustedes quieran. A mí me gusta ahí en el costadito, ¿vale? Ustedes ven dónde la ponen. Así más o menos. Dan varias vueltitas, hacen un nudito y otro. Siguen así, dando varias vueltas. Cuando vean que está firme, hacen un nudito y esconden por adentro. Ahora enhebramos este hilo que dejamos aquí y ya aprovechamos y ponemos la parte del llavero, ¿vale? Hacemos varios nuditos. Vale, si quieren pasar nuevamente, hacen otro nudito y ya pueden cortar y esconder la hebra por adentro, ¿vale? Así es como nos queda la otra mitad del aguacate.
Esta parte si quieren la pueden hundir un poquito, la acomodan, ¿vale? Así nos queda perfecto. Espero que les haya gustado mucho, chicas. No olviden darle like si te gustó, suscribirte a mi canal y activar la campanita para saber cuando subo más videos. Nos vemos en el próximo.